Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales y mis respetos para todos. Como pueden apreciar, hoy trataremos el tema de la conexión. Les adelanto que no trataremos el tema de las tablas, de la creación de las tablas, ni registro, ni nada, porque hoy nos enfocaremos solamente con el tema de la conexión, desde las aplicaciones Excel y Access. ¿Ok? Como ya recordarán, hemos creado una carpeta. Voy a reducir esto, en la cual tenemos lo siguiente: un archivo de Excel y un archivo de Access, el cual este último empleamos como base de datos, y Excel será nuestra aplicación con la cual realizaremos tanto la conexión así como los registros, manipulación, eliminación, entre otros. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a abrir nuestro archivo Excel para realizar ciertas configuraciones. Permítame y abro el archivo. Accedemos a Visual Basic. Vamos a quitar este módulo, que este fue el módulo anterior. Bien, como tenemos que establecer una conexión a una base de datos y manipular la información en dicha base de datos, tenemos que activar una referencia con la cual podemos establecer dicha conexión y manipulación de dicha base de datos. Esta referencia se conoce como APT Data Object. Si me permiten, voy a abrir el PowerPoint y leemos lo siguiente. Es uno de los mecanismos que usan los programas de computadoras para comunicarse con las bases de datos, darle órdenes y obtener resultados de ellas. Con ADO, un programa puede leer, insertar, editar o borrar la información contenida en diferentes áreas de almacenamiento dentro de la base de datos llamadas tablas. Además, se puede manipular la propia base de datos para crear nuevas áreas para el almacenamiento de información, es decir, tablas, como también alterar o eliminar las ya existentes, entre otras. Evolución. ADO sustituyó tanto a DAO, Data Access Object, como RDO, Remote Data Object, que eran los sistemas previos que se usaban para acceder a las bases de datos y bases de datos remotas, respectivamente. Tiene la mayor parte de la funcionalidad de ambos modelos y sin embargo es más sencillo de usar y de entender y por lo tanto más fácil y menos engorroso de programar. Claro que no les puedo dar información sobre DAO ya que nunca trabajé con Data Access Object, es decir DAO. Sin embargo, les puedo asegurar que trabajar con APT Data Object, es decir ADO, sí es sencillo y fácil. Si volvemos nuevamente a nuestro archivo Excel y buscamos nuevamente Visual Basic, para poder activar dicha referencia tenemos que buscar entre la barra de tarea la pestaña que dice herramientas, referencias, y comenzamos a buscar Microsoft APT Data Object. Para acelerar nuestra consulta o nuestra búsqueda podemos colocar o presionar la tecla M para poder facilitar nuestra consulta. Y como podrán ver, se encuentra lo siguiente: Microsoft APT Data Object 2.0 hasta el 2.8 y Microsoft APT Data Object 6.1. También podemos encontrar Microsoft APT Data Object Record Set 2.8 y 6.1 respectivamente. Claro que yo puedo usar tanto 2.8 como 6.1, ya que estoy usando una versión de Excel del 2016. Por lo tanto, puedo usar 6.1, pero también puedo usar 2.8. Para este caso y para modo de nuestro tutorial, vamos a elegir 2.8. Lo selecciono. Microsoft APT Data Object Record Set no es necesario que se active. Esto lo podemos invocar desde una variable al momento de crear nuestra conexión a nuestra base de datos. ¿Ok? Solamente podemos dejar elegido Microsoft APT Data Object 2.8 y con eso es todo. Le damos a aceptar y con eso tenemos listo. Una vez hecho esto, ya podemos crear un módulo
en el cual declaramos una variable de tipo pública para la cadena de conexión. Veamos lo siguiente. Voy a insertar un módulo. A ese módulo lo llamaremos variables. Y declaramos la siguiente variable de tipo public. Public cnn as ado.connection. ¿Ok? Ya tenemos declarada nuestra variable. Ahora necesitamos crear un módulo estándar donde crearemos la cadena de conexión para nuestra base de datos. Para ello, inserto un nuevo módulo. A ese módulo lo llamaremos conexión. Y dentro del módulo vamos a crear un procedimiento sub que se llame conectar. Primero configuramos una nueva conexión. Para ello decimos set cnn es igual a new ado.connection. Para no hacer referencia a un mismo objeto varias veces, vamos a hacer lo siguiente: with cnn end with, y escribimos lo siguiente: punto provider es igual, coloco doble comilla doble y aquí me detengo un momento. Para poder establecer una conexión a una base de datos necesitamos un proveedor, en este caso un proveedor OLEDB. Si me permiten, abrimos nuevamente nuestro PowerPoint y buscamos la siguiente información. ¿Qué es OLEDB? OLEDB, algunas veces escrito como OLEDB u OLE-DB, es la sigla de Object Linking and Embedding for Database, que significa enlace e incrustación de objetos para base de datos, y es una tecnología desarrollada por Microsoft usada para tener acceso a diferentes fuentes de información o base de datos de manera uniforme. OLEDB permite separar los datos de la aplicación que lo requieren. Esto se hizo así ya que diferentes aplicaciones requieren acceso a diferentes tipos de almacenes de datos y no necesariamente desean conocer cómo tener acceso a cierta funcionalidad con métodos de tecnología específica. OLEDB está conceptualmente dividido en consumidores y proveedores. El consumidor es la aplicación que requiere acceso a los datos, es decir, en este caso Excel. Y el proveedor es el componente de software que expone una interfaz OLEDB a través del uso de Component Object Model. Si me permiten la analogía, es como que usted contratara los servicios de un proveedor de internet para poder tener internet en su casa, en su hogar. Lo mismo pasaría con este proveedor. Este proveedor nos permite un enlace hacia un programa de base de datos para poder comunicarnos. OLEDB es parte de los componentes de Microsoft para acceso a datos, o Microsoft Data Access Component, el cual es un grupo de tecnologías de Microsoft que interactúa en conjunto con una infraestructura que brinda a los programadores de la nueva era una forma para desarrollar aplicaciones con acceso a casi cualquier almacén de datos. Los proveedores OLEDB pueden ser creados para tener acceso a almacenes de datos que van desde simple archivo de texto y hojas de cálculo hasta bases de datos complejas como Oracle, Microsoft SQL Server, entre otros. Toda esta información la dejaré en la descripción del video para que todos ustedes puedan consultarla, leerla y así entender un poco más de lo que estoy exponiendo. Volvamos nuevamente a nuestro archivo Excel y continuamos. Nuestro proveedor será Microsoft.ac.oledb. En esta parte me detengo porque quiero hablar un poco sobre el tema de las versiones. Volvamos nuevamente a PowerPoint. Como muchos conocerán, Microsoft
ha lanzado versiones durante los últimos años y actualmente contamos con la versión 2016, que es la versión con la que estoy trabajando actualmente. Por ende, la versión que yo tengo que considerar para nuestra cadena de conexión sería la 16.0. Cabe destacar que la versión 12.0 del año 2007, la versión 2007, también la puedo usar porque esta versión funciona con la 12.0 y posteriores. ¿Ok? Vuelvo nuevamente a Excel, Visual Basic, y colocamos la 12.0. Puedo trabajar con la 16.0, no hay ningún problema, pero para efectos de nuestro video vamos a colocar la 12.0. Bien, seguimos, escribimos punto connection string es igual 2 puntos y escribo data source, que sería fuente de datos. Esto significa que necesito una fuente de datos, es decir, la ruta de la base de datos a la cual nuestra aplicación Excel va a hacer la conexión. ¿Cómo puedo establecer una conexión a una base de datos? Yo necesito saber cuál es el path, es decir, el camino o la ruta para dicha base de datos. Bien, yo puedo saber una cosa con respecto a la aplicación que estoy trabajando, en este caso Excel, y yo quiero saber cuál es la ruta que actualmente tiene dicha aplicación. Si yo creo un nuevo módulo, este módulo voy a escribir el siguiente procedimiento: sub ver ruta. Con un cuadro de mensaje yo quiero saber cuál es la ruta de mi aplicación Excel, y para ello escribo this workbook.path. Path significa camino o ruta. Ejecuto con F8 y como pueden apreciar me muestra la ruta donde está ubicada la aplicación o el archivo Excel con el cual estoy trabajando. Como pueden ver, me dice la unidad C, usuario, la bin, escritorio y la carpeta. ¿Ok? Si yo quiero saber dónde está ubicada o cómo puedo buscar el camino hacia la ruta donde está ubicada la base de datos Access, yo tendría que concatenar y escribo lo siguiente: doble comilla doble, coloco la barra invertida, pero necesito el nombre de la base de datos. Si yo minimizo, el nombre de mi base de datos se llama DDBB. ¿Ok? Vuelvo nuevamente y escribo DDBB punto, cuál es la extensión de mi base de datos. Selecciono, botón derecho del mouse, propiedades, y me dice que ACCDB. Cierro, minimizo y vuelvo nuevamente y escribo ACCDB. Volvemos a ejecutar con F8 y aquí nos muestra la ruta de la base de datos. Este sería el path o el camino hacia mi base de datos y es el que usaré para mi cadena de conexión. Cierro y quito esto. No lo necesitamos, tampoco necesitamos el módulo, así que lo quitamos también. Y escribimos ampersand this workbook.path, concatenamos nuevamente, doble comilla doble, barra invertida, escribimos el nombre de nuestra base de datos ddbb.accdb. ¿Ok? Con eso ya tenemos nuestra fuente de datos para conectarnos con la ruta hacia la base de datos. ¿Ok? Luego ya sería entonces lo que corresponde a abrir la conexión. Solamente escribimos .open y con eso
abrimos nuestra conexión. ¿Ok? Para validar que nuestra conexión sea satisfactoria o no, vamos a incluir un controlador de errores y también vamos a declarar una nueva variable, la cual almacenará el error si este se presenta. Primero declaramos la variable. Nos vamos para nuestro módulo de variables y declaramos la siguiente variable. Public msg as string. Ustedes colocan el nombre de su variable como deseen. ¿Ok? Volvemos nuevamente a nuestro módulo conexión y escribimos lo siguiente. En caso de error, on error, goto saltar. Y justo debajo del bloque with and win escribimos saltar dos puntos. Esto significa que en caso de que exista un error en nuestra conexión, entonces que salte y que se muestre el mensaje que guardará o almacenará el tipo de error. ¿Ok? Aquí vamos a colocar msg es igual a description y posteriormente vamos a escribir clear para que nuestro objeto error se limpie. ¿Ok? Volvamos nuevamente arriba y vamos a acomodar un poco. ¿Y qué nos faltaría por acá? Ahora vamos a crear un nuevo módulo y con el cual haremos la invocación a nuestra conexión, es decir, a nuestro procedimiento subconectar para validar que la conexión se ejecute. Voy a crear un nuevo módulo, un módulo estándar, y escribo sub validar conexión. Aquí solamente tengo que hacer una llamada y decimos cal connection.conectar. Para validar el estado de una conexión podemos escribir lo siguiente: if cnn.state, que significa estado, es igual a 1, entonces msgbox y escribimos conexión satisfactoria. En caso contrario, que me muestre el mensaje del error, msg error, que fue la variable que declaramos anteriormente. Acomodamos un poco y comprobamos con F8. Aquí saltó el error. Veamos cuál es el error. No se encontró el proveedor especificado. Es posible que no esté instalado correctamente. Bueno, vamos a verificar cuál es el error. Vayamos nuevamente a nuestra cadena de conexión y veamos. Ok. Aquí está escrito Microsoft, está escrito mal. Significa Microsoft. Ok. Comprobamos nuevamente con F8. Aquí hay otro error. Ya le vamos a decir cuál es. Conexión satisfactoria. Volvamos nuevamente a nuestra conexión. Como pudieron apreciar, la conexión fue satisfactoria. Sin embargo, a pesar de que la conexión fue satisfactoria, las líneas restantes, estas que estoy señalando, también se ejecutaron, cosa que no debería pasar, porque la conexión fue satisfactoria. Para evitar esto, solamente incluimos exit sub y con eso
al ejecutarse la conexión, simplemente que se sale. Ya no tiene que saltar ni mucho menos guardar en variable el tipo de error, cosa que no está pasando. Ejecutamos nuevamente para comprobar nuestra conexión. F8. Con eso es listo. Como pueden ver, ya se mostrará el mensaje y con eso es todo. Bien, ya hemos establecido la conexión a nuestra base de datos. Por supuesto, como toda conexión, la cual se abre, se conecta, tenemos que cerrar dicha conexión. Para ello vamos a crear un nuevo procedimiento con el cual cerramos dicha conexión. Volvemos nuevamente a nuestro módulo conexión y vamos a incluir un procedimiento llamado desconectar. Acomodamos un poco y decimos if CNN, si el estado de la conexión es igual a 1, entonces en if decimos cnn.close y cnn es igual a nothing, es decir que liberamos de memoria. ¿Ok? Bien, esto es todo lo referente al tema de la conexión hacia una base de datos de Excel. Hablamos un poco sobre el tema de la activación de las referencias, hablamos un poco sobre el proveedor, el tipo de fuente, el path para la conexión o la ruta hacia la base de datos, entre otros. Lo importante es que usted conozca ya cómo es el tema de la conexión y que luego ya sería entonces el tema de el registro de la base de datos, o bien el registro de la información hacia una tabla de la base de datos, pero para ello tenemos que crear las tablas de dicha base de datos. Para el próximo video hablaremos sobre la creación de tablas y un poco sobre el tema de la normalización de las tablas de la base de datos. ¿Ok? Como siempre, un placer compartir con todos ustedes y espero que este humilde aporte les sea de utilidad y nos vemos en una nueva oportunidad. Como siempre, mi respeto para todos. Hasta entonces.